al comienzo de mi vida, no la llamemos vida literaria, porque yo tardé mucho tiempo en pensar que mi destino era la literatura. Escribía poemas, pero la verdad es que no me atrevía a llamarlos poemas. Cuando uno no está familiarizado con los lenguajes y con los géneros, siempre piensa que hay un montón de requisitos y de deberes que hay que cumplir para que las cosas cumplan a satisfacción con el modelo académico. Pero si bien la literatura se estudia en la academia y la academia con su lectura enriquece los libros, la literatura en sentido estricto no es un hecho académico. Así como, si bien la literatura se publica en editoriales y por eso tiene a veces un aspecto editorial, la literatura no se confunde con el mundo editorial. La literatura es otra cosa. Yo diría que la literatura es la memoria profunda de los pueblos, forma parte de la vida más que de la academia o del mundo editorial, y la verdadera relación que se establece en la literatura es una relación entre los autores y su lengua, y entre los lectores y la lengua cifrada que los autores han puesto allí. Porque hay un fenómeno muy interesante y, como verán ustedes, siempre hago lo posible por hablar menos de mí que de lo que tiene que ver con este destino. Un fenómeno muy interesante que propone la literatura es que la literatura no la inventaron ni las academias ni las universidades, porque la lengua misma que hablamos no fue inventada, la lengua misma que hablamos fue inventada por la gente que menos esperaríamos que tenga que ver con el mundo académico. La lengua nació de los pueblos, la lengua nació de los panaderos y los zapateros y los pescadores y los sastres y los bandidos. Todo el mundo contribuyó un poco a la formación de ese tejido tan extraordinariamente sensible, tan extraordinariamente expresivo que es una lengua. Al cabo de mucho tiempo de existencia de esa lengua cae en manos de un autor que se llama William Shakespeare, y él convierte esa lengua, o Walt Whitman o Edgar Allan Poe, en una cantidad de historias maravillosas. Pero Shakespeare no habría podido hacer la lengua en la que escribió. Shakespeare no hizo más que aprovechar esa lengua que le había dado un pueblo y transformarla un poco, de manera que como la lengua nos pertenece a todos y como todos creamos un poquito en ella, también en el caso de la lectura, lo que nos da el autor es solamente una parte de lo que nosotros vemos en el libro. En realidad, todo el que lee un libro lo está inventando, y cuando uno cierra el libro, uno no recuerda renglones con letras, renglones de tipografía, que es lo que acaba de mirar. Es muy curioso, pero yo cierro un libro y lo que recuerdo no son unos renglones en una página. Yo recuerdo amores, batallas, barcos, caballos, enamorados, enredaderas, guerras, dagas, sangre. ¿De dónde salió todo eso si yo lo único que he estado mirando son letras? Todo salió de mí, de que estoy leyendo, de mi memoria, de mis recuerdos. Soy yo el que puso todo eso en el libro. El autor hace una partitura, pero es el lector el que ejecuta esa música, el que la interpreta y el que hace brotar todas esas cosas. Por eso, después de leer un libro, cada quien recuerda un libro ligeramente distinto. Es el libro que él creó mientras leía. El autor pudo haber dicho que había una doncella, pero es uno el que decide cómo es ella, cómo es su rostro, cómo es su cabello, cómo son sus movimientos. Luego, todo lector es un creador, y el autor no está haciendo más que dar una pequeña partitura abstracta para que el lector ponga allí toda su memoria y toda su creatividad. Por eso es tan distinto leer a ver películas o a ver televisión. El que ve una película está recibiendo todo lo que le dan. El que lee un libro está creando todo lo que va leyendo a medida que lo lee, y por eso es irreemplazable el ejercicio de la lectura
Y por supuesto que la lectura no es solo un hecho físico de mirar páginas. También el que está escuchando una historia, está leyendo. Novalis, un gran escritor alemán y un gran pensador alemán, que murió cuando tenía 29 años después de dejar una obra formidable para la humanidad, decía que el que escucha una charla, que el que escucha una conferencia, ha leído un libro. Es exactamente lo mismo que haber leído un libro. De manera que también a veces somos supersticiosos con la idea de que leer tiene que ser exclusivamente estar quietos mirando unas páginas. Hay muchas maneras distintas de leer. A veces también leemos un libro en la memoria, leemos un poema en la memoria porque nos acordamos de él y volvemos a oír los versos y volvemos a pensar sobre ellos. Entonces no solo estamos leyendo cuando miramos el libro, por supuesto que es una de las maneras más profundas de leer, pero de muchas maneras distintas. También cuando conversamos hay un ejercicio de aprendizaje y de lectura, y por eso el más alto filósofo que tuvo la Europa del siglo XVIII, Immanuel Kant, dijo alguna vez que las artes no son solo las artes que consideraron los autores clásicos, los griegos, los latinos, la música, la danza, el teatro, la poesía, la historia. Kant pensaba que la más importante de las artes es la conversación. Y en esa medida, una conversación inteligente, sensible, ocurrente, erudita, que recurra a la memoria, que recurra a la sensibilidad, es uno de los foros de aprendizaje más hermosos que todos tenemos. Cuando uno está en una universidad como esta, uno tiene que saber que solo una parte de su aprendizaje de la vida se dará en las aulas y en la relación con los profesores, que una parte importantísima de lo que se aprende en una universidad es aprender a que formamos parte de una comunidad, aprender que hay otros, aprender que los otros son distintos, aprender que hay que saber compartir y saber respetar esas diferencias, y en esa medida la universidad es mucho más que los currículos y mucho más que los pénsumes y mucho más que la relación profesor-alumno. Es un espacio de convivencia donde aprendemos el universo y donde aprendemos esa materia, esa asignatura tan importante que es la relación con los otros, la amistad, el amor, la vida social. De manera que cuando yo empezaba a escribir, escribía poemas, pero no me atrevía a llamarlos poemas, porque pensaba que para que se pudieran llamar poemas, tenían que cumplir con unos requisitos que yo ignoraba. Me ha seguido pasando a lo largo del tiempo cada vez que he ido de un género literario a otro. Porque así como al comienzo escribía poemas, a partir de cierto momento me llené de valor y empecé a escribir ensayos. Por supuesto que tampoco los llamaba ensayos cuando empecé a escribirlos, porque pues me daba vergüenza y pensaba que, por supuesto, yo no era capaz de escribir un ensayo. Pero entonces quería escribir un comentario sobre un libro, sobre un hecho, sobre la vida, sobre algún autor que me interesaba, y gradualmente las personas que los leían me dijeron pues que eso eran ensayos, y entonces yo me sometí a ese dictamen y empecé a escribir ensayos con un poco más de conciencia de que se llamaban así. Primero escribía ensayos sobre temas literarios, sobre algunos autores que me interesaban mucho. Por ejemplo, siempre me gustó mucho la poesía de Rimbaud y siempre me gustó mucho el destino de Rimbaud. Cuando a uno le cuentan que el más importante poeta de Francia, y la tradición poética de Francia es larguísima, cuando a uno le cuentan que el más importante poeta de Francia y el más renovador poeta de Francia dejó de escribir a los 19 años y no volvió nunca más a escribir un poema, y dedicó su vida más bien a la aventura y a los viajes y a traficar con marfil por allá en África y un montón de cosas no siempre decorosas. Uno queda asombrado y entonces se va a mirar qué fue lo que alcanzó a escribir ese muchacho hasta los 19 años para que todavía se lo recuerde, y uno se encuentra con una obra fascinante y admirable que Arturo Rimbaud escribió entre los 15 y los 19 años, y uno descubre que uno de los poemas más altos de la tradición literaria francesa, El barco ebrio, fue escrito por Rimbaud cuando tenía 17 años, y en ese poema no solamente ya se siente todo el peso de la tradición poética francesa, sino también
un montón de cosas que nadie había hecho antes, un montón de innovaciones, un lenguaje de una incandescencia, un lenguaje de una electricidad nueva, un lenguaje de un grado de juventud, de rebeldía, de belleza nueva, de fosforescencia, que ya fue el primer paso de lo que después llamarían en Europa los dadaísmos y los surrealismos y las aventuras vanguardistas del siglo XX. Entonces, cuando yo me encontré con ese destino tan admirable de Rimbaud y con esa obra tan admirable que eran sus poemas, y sobre todo ese poema El barco ebrio, que me ha gustado tanto, entonces me puse a escribir un ensayo sobre Rimbaud, sobre su vida. Yo había leído unas biografías, había leído unas cartas, había leído los poemas, y me pareció que con eso era suficiente para hacer yo mi propio intento por entender a Rimbaud y por compartir la pasión por él. Y entonces empecé a escribir ensayos sobre distintos temas literarios y me gustó escribirlos. Ahora, debo confesar una cosa con respecto a ese punto, y es que en esos tiempos, como yo no escribía para publicar nada, ahora desafortunadamente casi todo lo escribo para publicarlo, y casi siempre lo están esperando los editores o el periódico o los lectores, y soy un poquito menos libre para escoger lo que escribo. En esos tiempos tenía una libertad total, era muy joven, era muy entusiasta y no tenía compromisos editoriales ni de trabajo literario con nadie, entonces empezaba a escribir por capricho sobre cualquier tema que me interesaba, y esa es una libertad que yo ahora añoro, por supuesto. Pero también pasaba que me era más fácil empezar los ensayos que terminarlos. Entonces escribía 10 páginas del ensayo y sabía que todavía no había terminado, pero me decía, bueno, después termino. Iban pasando los días y más bien me dedicaba a pensar en otra cosa y no terminaba los ensayos. Entonces yo tengo en mis cuadernos viejos un montón de ensayos comenzados que no terminé nunca, porque siempre se atravesaba otro ensayo y otra pasión y otro libro, y entonces empezaba a escribir sobre otra cosa. Y la verdad es que solo cuando empecé una vez a trabajar en un periódico donde me tocaba publicar cada semana un ensayo, solo limitado pues por esa presión exterior, aprendí a terminar los ensayos. O sea, yo soy un hombre de principios, ¿no? Me gusta más empezar las cosas que terminarlas. Y en esa medida es bueno que haya una limitación exterior y una presión exterior para que uno termine haciendo las cosas como debe ser, de comienzo a fin. Y bueno, escribí ensayos durante mucho tiempo, y a partir de cierto momento también tomé ánimos para no escribir solo sobre literatura, que es el tema, no del que yo sepa mucho, sino con el que me siento un poco más familiarizado, pero a partir de cierto momento me dieron ganas de pensar y de escribir sobre otros temas, básicamente sobre temas sociales, sobre temas de la vida social, y escribí, pero curiosamente fue uno de los primeros libros que publiqué, un libro que se llama Es tarde para el hombre, que son ensayos sobre la realidad contemporánea, reflexiones sobre el mundo moderno, o lo que era el mundo moderno hace 18 años cuando lo escribí. Ahora es más moderno todavía el mundo, y más verdad todo lo que escribí hace 18 años sobre las tendencias del mundo moderno. Y allí había un ensayo que se llama Los románticos y el futuro, donde yo me preguntaba si todavía el romanticismo, no el sentimentalismo, sino el romanticismo como doctrina vital y como espíritu filosófico, tenía algún papel que jugar frente al futuro de nuestra especie. Y escribí algunos ensayos derivados de ese, uno que se llama Las trampas del progreso, para reflexionar sobre mi convicción de que no todo lo nuevo es necesariamente un progreso, y que hay muchas cosas que, por nuevas que sean, más bien son retrocesos para la humanidad. Y son muchísimas las cosas de las que la novedad no puede ser el argumento para pensar que son mejores que lo que había antes. Por ejemplo, una metralleta es, en términos de tecnología y de técnica, mucho más avanzada que una flecha, pero yo no sé si yo prefiero la metralleta.
creo que no necesariamente en esa sofisticación técnica hay un avance. En una bomba atómica hay una carga de conocimiento científico, una carga de refinamiento mental, una carga de destreza técnica extraordinarias. Y sin embargo yo no creo que podamos decir que llegar a la bomba atómica haya sido un progreso. Ese era pues el tema de ese ensayo, Las trampas del progreso. Y después había otro ensayo que se llama La mirada de hielo, que era una reflexión sobre cierta tendencia de la modernidad a convertir la medicina no en una abnegada profesión para beneficio de la humanidad como lo fue durante siglos, sino en un negocio. Me parecía que había el peligro de que la medicina se convirtiera simplemente en un negocio y de que terminaran muchas cosas siendo benéficas para la industria farmacéutica y para la industria química. Me parecía peligroso que llegáramos a sentir que un mundo que nos estresa es rentable para los que producen medicinas psiquiátricas, y que un mundo que nos angustia y que nos da gastritis es un mundo rentable para los que producen leches antiácidas, y etcétera, etcétera. Es decir, hasta dónde de verdad muchas cosas que llamamos progreso se van volviendo rentables para ciertas disciplinas, y cómo podemos terminar siendo tan desdichados que hasta envenenar el aire sea rentable para los que producen agua embotellada, ¿no? Entonces, esa pregunta me parecía interesante, la pregunta por la medicina, la pregunta por la salud, la pregunta por qué tanto de verdad no corremos el riesgo de que algunas abnegadas disciplinas humanas se vayan convirtiendo en negocios, en una época en la que el lucro termina siendo el valor supremo de la especie. Otro de los ensayos que había en ese libro se llama El naufragio de Metrópolis, y era una reflexión sobre por qué crecen tanto las ciudades y qué puede significar para nuestra época ese crecimiento desmesurado de las ciudades. Porque nunca en la historia de la humanidad hubo tantas ciudades tan grandes, tantas ciudades de 20 millones de habitantes como Calcuta, como El Cairo, como Ciudad de México, como Sao Paulo, tantas ciudades de 10 millones de habitantes. ¿Qué significa eso y qué ventajas y qué peligros puede conllevar para nuestra especie el ideal de lo urbano? Y si lo urbano y si lo civilizado se confunde con la ciudad tal como la conocemos, o si es posible concebir otras maneras de vivir en la cultura sin estar hacinados en termiteros gigantescos tan frágiles ante el peligro de las pandemias, etcétera. Me parecía interesante reflexionar sobre esos temas. Otro de los temas que toqué en ese libro es el tema de la publicidad, en un ensayo que se llama El canto de las sirenas, para preguntarme qué tanto la publicidad es solamente un arte del lenguaje y de la comunicación y del intercambio entre las distintas disciplinas, la música, la escritura, el dibujo, el cine, o que tanto también es una especie de acicate para el consumo, y no siempre para el consumo necesario, muchas veces para el consumo suntuario. Entonces ese libro, Es tarde para el hombre, era como mi manera de cumplir con algo que yo siempre he sentido íntimamente un deber, el deber de que un escritor no se satisfaga con estar dándole vueltas a su propia fantasía y a su propia imaginación, sino que se sienta parte de una comunidad y con unas responsabilidades sociales, con unas responsabilidades con el mundo al que pertenece. Yo creo que no basta con ser escritor ni con ser intelectual si uno pretende serlo. Creo que es necesario ser ciudadano y tratar de encontrar el camino para cumplir responsabilidades sociales. Y bueno, también por supuesto todos esos libros son esfuerzos como por airear en público algunos temas que a uno le parecen dignos de ser discutidos y de ser conversados, y ponerlos como tema de la conversación. A mí me encanta conversar y me encanta discutir y me encanta no solo a veces no estar de acuerdo, sino a veces que no estén de acuerdo conmigo, y entonces es un buen ejercicio, el ejercicio de
que los ensayos sirvan para eso. Por allá, a finales de los años 90 o en la segunda mitad de la década de los 90, pues por supuesto que estaba, como todos nosotros, muy preocupado por la situación de Colombia y tratando de entender qué era lo que pasaba aquí con esa violencia, con ese desorden social, con esa conflictividad permanente que caracteriza nuestra sociedad. Y eso que yo pienso que Colombia es un país maravilloso y un país privilegiado, y aunque yo viajo mucho por el mundo, pues en ningún sitio me siento, o en pocos sitios me siento tan bien como cuando estoy aquí, cuando puedo viajar, como viajamos anoche con mi amigo Juan Diego, que por ahí está, desde Bogotá hasta aquí, y eso qué lástima que vinimos muy tarde y no pudimos ver los hermosos paisajes de esta llanura, porque viajar por Colombia es una felicidad, y entonces yo me preguntaba por las causas de los conflictos colombianos y escribí un ensayo, ¿Dónde está la franja amarilla?, que desde que se publicó ha circulado mucho en Colombia, se ha publicado mucho, se ha fotocopiado mucho, y debo decir con cierto desconsuelo que todavía circula mucho. Y digo con cierto desconsuelo porque eso significa que lo que se dice en ese ensayo sigue siendo verdad, y eso me desanima, porque ese ensayo fue escrito hace 15 años, y pensar que muchas de las cosas negativas de Colombia que allí se examinan siguen siendo iguales, pues por lo menos me da mucho que pensar. Lo cierto es que en ese ensayo yo intentaba encontrar o proponer algunas soluciones políticas a los problemas colombianos. Y después de publicado y después de ponerlo en circulación y después de conversar mucho con muchos lectores sobre ese tema, un día empecé a comprender que tal vez los problemas colombianos no eran estrictamente problemas políticos, ni tenían necesariamente una solución política. Empecé a preguntarme si los problemas colombianos no eran fundamentalmente problemas culturales, si no tenían que ver más bien con nuestra falta de memoria histórica, con nuestra incapacidad para reconocernos los unos en los otros, con nuestra dificultad para trabajar en equipo, para pensar colectivamente, para proponernos tareas políticas que nazcan del consenso y no del capricho de tal o cual dirigente. Y de pronto empecé a pensar que tal vez el tema de la cultura no había sido suficientemente atendido, y entonces he escrito después de eso muchos ensayos tratando de interpretar las dificultades y las posibilidades de la cultura para encontrar soluciones a nuestra crisis colombiana. Eso me ha llevado a escribir ensayos como Los nuevos centros de la esfera, y sobre todo como América mestiza, como un libro que publiqué con Villegas Editores sobre Colombia. He escrito muchos ensayos sobre la cultura en Colombia, un ensayo que se llamó Colombia en el planeta, pensando en las soluciones culturales para los problemas colombianos, y eso me llevó a reflexionar mucho sobre nuestra lengua y sobre la manera como nosotros hablamos la lengua y sobre la relación que tenemos con esta lengua. Y una de las cosas que me dije fue: bueno, esta lengua no nació aquí, esta lengua llegó de muy lejos. Esta lengua nació en Grecia y en Roma, y un día llegó en unos barcos y además provista de unas buenas espadas, y entró a tomar posesión de este territorio. Y empecé a preguntarme qué tanto ha logrado de verdad esta lengua convertirse en un instrumento para nombrar este mundo. Y eso me llevó a una reflexión que para mí fue muy importante en su momento. Me dije: ¿qué tanto una lengua nacida en Europa, en Italia, en Grecia, en España, es hábil para nombrar este mundo americano que es tan distinto, y sobre todo este mundo equinoccial que es tan distinto? En España no existen la mayor parte de los árboles que existen aquí. En Europa existen como 10.000 variedades de árboles.
En la América equinoccial existen 50.000 variedades de árboles o más. ¿Cómo podía España tener nombres para todos esos árboles? ¿Cómo podía España, donde hay unos gorriones y unos jilgueros y unos ruiseñores, tener nombres para las más de 1.000 variedades de aves que tenemos en Colombia, el país con mayor variedad de aves del mundo? Si es de verdad adecuada esta lengua, si es suficiente esta lengua para nombrar este mundo, o hemos crecido en un mundo en el que la lengua no nos alcanza para nombrarlo, y hemos desdeñado este mundo creyendo que somos europeos, y no hemos aprendido a vivir aquí como teníamos que aprender. Y un día me encontré con un poema de un poeta norteamericano, Robert Frost. En los viejos tiempos, para la posesión de los presidentes en Estados Unidos, siempre se invitaba a un poeta a que escribiera un poema especial para esa ceremonia, y entonces cuando John Kennedy tomó posesión de la presidencia, John Kennedy invitó a un poeta norteamericano que se llama Robert Frost a que escribiera un poema para la ceremonia de posesión. Y Robert Frost escribió un poema que se llamaba El regalo pleno. Cuando yo conocí ese poema, yo me dije, esto en algo me explica cuál es la diferencia entre Norteamérica y Suramérica. Esto me explica por qué los norteamericanos se sienten tan orgullosos del territorio en que viven, tan orgullosos del mundo en que viven, y nosotros hemos crecido un poquito como en el apocamiento y en la impostura y en la sensación de que vivimos en un mundo de segunda categoría y de que la verdadera vida está en otra parte. Su modo de ver para que nosotros protejamos nuestros propios recursos. No hablo de acabar el TLC porque ya está ahí, sino cuál sería esa mejor manera de hacerlo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Por supuesto que lo que yo puedo decir son solo hipótesis y un poquito especulaciones, en la medida en que no es fácil encontrar respuestas definitivas para esas cosas. Yo creo que lo que más protege a los países, a cualquier país, son gobiernos responsables y patrióticos que piensen en engrandecer el país y que piensen fundamentalmente en la dignificación de su gente, más que en simplemente hacer negocios. Porque cualquier gobierno en cualquier parte puede hacer excelentes negocios, ¿no? Vender la biodiversidad, vender la fauna, vender la flora, vender el territorio, cualquier cosa puede ser un excelente negocio. No se trata de hacer excelentes negocios, se trata de administrar un país para beneficio de su comunidad, de su gente, para engrandecer a su gente, para proteger el territorio y para dignificar a la comunidad. Y en esa medida se necesitan gobiernos con grandes proyectos, con grandes principios, con grandes valores y con una idea muy clara de lo que sueñan y con una grandeza de propósitos. Pero en estas democracias que tenemos, ¿cómo garantizar que sean esos los gobiernos que lleguen allí en un mundo donde la democracia está profundamente interferida por el poder económico? Todos sabemos aquí lo que vale una campaña electoral. Cualquier persona llena de buenas intenciones, llena de buenos propósitos, llena de inteligencia, no puede hacer una campaña y tiene que competir contra todas las truculencias posibles, desde las truculencias de la manipulación mediática hasta las truculencias aún más groseras de la compra de votos y del intercambio de votos por licores en las plazas públicas. Entonces, la dificultad, el planteamiento de que se necesitan gobiernos responsables y patrióticos tiene como corolario que se necesitan comunidades lo suficientemente maduras, lo suficientemente responsables y con el suficiente criterio y con la suficiente conciencia como para elegir a los gobernantes que son. Y eso es aún más difícil que garantizar simplemente el buen gobierno, el buen gobernante. Un gobernante responsable tiene que ser además alguien a quien se le puedan pedir cuentas de su labor. Y todos sabemos aquí cuán difícil es
cuán fácil es elegir un gobernante y cuán difícil es pedirle cuentas de lo que hizo 4 tenemos 8 de los años personajes después y de los líderes. Gaitán para mí es un personaje maravilloso y un descifrador de algunas de las claves de la nación colombiana. Pero también en el caso de Gaitán había una recurrencia a un líder, a un liderazgo, a una persona, y tal vez una de las tragedias del gaitanismo fue que una vez muerto el líder quedó bastante debilitado en su movimiento. Y eso lo que nos revela es que un movimiento no puede depender de una manera tan absoluta del carisma, de la elocuencia, del pensamiento y de la fuerza de carácter de un líder. Es indispensable que tengamos algo más que eso y que seamos capaces de organizarnos alrededor de ideas, de proyectos, de programas, que el sueño de un país sea construido lo más colectivamente posible y que la conducción de ese sueño sea lo más plural posible, y ese es un desafío no solamente para Colombia, es un desafío para el mundo. Creo que necesitamos superar sobre todo una idea del poder que está fracasando en la España de Zapatero, en la Italia de Berlusconi, en la Grecia de Papandreou, en la Libia de Gaddafi. En todas partes está fracasando una idea del poder, la idea de que los ciudadanos renuncian a su poder y lo entregan a unos representantes que son los que se encargan de administrar los recursos, de tomar las decisiones y que terminan haciéndonos sentir a los ciudadanos como habitantes de segunda categoría. La pirámide del poder, tal como está concebida en nuestro tiempo, hace que la voluntad popular, las riquezas, todo esté en la base de la pirámide, pero los que administran todo eso están en el ápice, en la cumbre. Es como la banca. ¿Qué maneja la banca? Los recursos de todo el mundo. Pero nadie tiene poder con sus recursos, porque los ha puesto en la banca. Y el dueño de la banca tiene todo el poder. Pone políticos, quita no sé qué, maneja, manipula. ¿Cómo hemos renunciado a la horizontalidad que exige la democracia? Y hemos aceptado construir democracias piramidales en donde la ciudadanía está en la base, pisoteada por los poderes que derivan de ese poder de la sociedad. Yo creo que eso es digno de ser discutido. Creo que nadie tiene la solución, ni la tenemos aquí, ni la tenemos en Francia, ni la tenemos en España, ni la tenemos en Alemania, ni la tenemos en ningún sitio, ni en Wall Street, pero ese es el debate de esta época. ¿Cómo construimos, cómo seguimos creyendo en la democracia y renunciamos a una democracia que manipula, a una democracia que compra votos, a una democracia que seduce, a una democracia que nos hace creer que sin unos líderes no es posible, que sin unos caudillos no hay alternativa? ¿Cómo crear una pluralidad y cómo desplazar la idea del poder desde el ápice de la pirámide y construir otras formas de poder, ¿no? Por ejemplo, alguien me decía un día, ¿por qué no se crea una banca horizontal en estos tiempos en que hay tanta tecnología, ¿no? ¿Por qué los ciudadanos no pueden simplemente ingresar sus recursos y manejarlos sin que eso construya un poder central administrativo que se vuelva pues la gran banca mundial, ¿no? Y creo que hay un desafío para los ingenieros, para los economistas, para la cibernética, para la informática. El mundo está lleno de desafíos a los que hay que encontrarle soluciones. No las tenemos, qué maravilla poder discutir sobre todo eso y no resignarnos a que el poder ya es así y que lo único que tenemos que hacer de ahora en adelante es buscar el buen líder, cuál es el inmaculado, cuál es el puro, para votar por él y delegar en él nuestro poder social para siempre sacarnos la decepción inevitable que el espectro shakespeariano de la condición humana nos promete, porque es que ya Shakespeare demostró que todo ser humano con el poder en la mano es distinto a cuando no tiene el poder. Entonces, ¿para qué seguimos jugando al juego de delegar el poder a los más puros si en cuanto tienen el poder ocurre lo que decía la famosa máxima inglesa: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente?
trabajos en los que he estado aplicado en estos tiempos y les agradezco infinitamente su presencia y su paciencia. Bien, jóvenes.